Hablando de siniestralidad vial, pero ahora lo que ocurre acá, en la provincia de Entre Ríos, en nuestro territorio, con los siniestros viales con consecuencias fatales. En lo que va de este 2025, solo en este año, ya se perdieron más de 100 vidas. Y este es un informe que les vamos a presentar con datos concretos que fundamentalmente nos tienen que llamar a la reflexión. Para eso ya está con nosotros Ramiro García. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Buen mediodía, Paula, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, sirven por ahí los números redondos, las cifras globales, para dar cuenta de los fenómenos, en este caso las tragedias que suceden en las rutas, en las calles de pueblos y ciudades de la provincia. Como decías vos, según los últimos datos actualizados que nos proveyeron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, son datos oficiales recabados por el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, que a lo largo de este año cada tanto hemos presentado. Sí. Ahora traemos los datos del tercer trimestre del año. Son datos hasta fines de septiembre, hasta el último día de septiembre, que abarcaron los sucesos de julio, de agosto y de septiembre, claro, a los cuales nosotros en ahora.com.ar hicimos un relevamiento de los siniestros y víctimas fatales de octubre y de lo que va de noviembre. Por eso hay una pequeña diferencia en las cifras, pero es un informe muy detallado, muy preciso, que nos permite, además de dimensionar la magnitud del problema, discriminar y diferenciar, sí, precisar datos por departamentos, por edades, por tipo de vehículo. Sí, y me parece que es fundamental el modo en que lo estás planteando. Es una problemática, es un problema social y vamos a poder bajar estos números estadísticos con más conciencia al volante y con más educación vial también. Vamos a los datos concretos. ¿Qué nos trajiste? Bueno, el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos recabó desde principios de año hasta el último día de septiembre 628, casi 630 siniestros de gravedad, de los cuales, como vemos en pantalla, casi 90, 89 revistieron fatalidad. Hubo víctimas mortales, que totalizan 103 hasta el último día de septiembre. Hubo 6 fallecimientos más que no entraron en este informe del observatorio, claro, entre octubre y hasta pocos días atrás. Esta semana lamentamos el fallecimiento de un ciclista atropellado en la Ruta 11, de un trabajador del Palacio San José en el acceso a Concepción del Uruguay. Son las últimas víctimas fatales hasta el momento, que totalizan 109 fallecimientos en lo que va del año en Entre Ríos, a los cuales hay que sumar, porque no hay que contar solamente las víctimas fatales, sino también personas que sufren lesiones graves, que están contabilizadas, que son más de 570. Impresionante. Ese dato también es realmente muy malo en cuanto a lo que nos deja como saldo la siniestralidad vial. Por supuesto, lo peor es la pérdida de vidas. Pero hay personas que después quedan con daños permanentes de por vida, con secuelas irrecuperables, con pérdida de miembros. No hace falta entrar en el morbo. Simplemente se resume en lesiones de gravedad que dañan para siempre vidas, dañan a los entornos familiares. Y contextos familiares, totalmente. Y que también hay que sumar a las estadísticas. Julio es el mes del año donde menos personas fallecieron en rutas y calles de Entre Ríos, 6, lo cual igualmente es gravísimo. 12 en agosto y 14 en septiembre, los últimos datos discriminados por mes por el Observatorio de Seguridad Vial, al que le agradecemos esta información enviada especialmente. Y vamos a los departamentos con más fatalidad en sus rutas y calles. Se reitera, al igual que en el primer trimestre y en el segundo, y en el acumulado del año, Paraná, el mayormente poblado y el que más víctimas fatales ha tenido. Casi 20 personas de las más de 100. Gualeguaychú y Diamante, respectivamente 11. También una cifra altísima en comparación con otros departamentos. E Islas del Ibicuí trepó, ascendió en su fatalidad en sus rutas en el último trimestre recabado. Son los 4 departamentos con más cantidad. Hay otros como Gualeguay, Nogoyá y departamentos del norte de la provincia, Federal y Feliciano, que registraron un fallecimiento por siniestros viales. Son los que menos tasa de letalidad en sus calles y rutas han tenido hasta el momento. Bueno, y con respecto al perfil de las víctimas, también hay información discriminada que es interesante como para ir analizando también. Bueno, nuevamente, esto es una tendencia global, nacional, regional. Los varones, los hombres, tanto jóvenes como de mayor edad, prácticamente la absoluta mayoría se llevan. Creció en el último trimestre, veníamos viendo una proporción cercana al 70%
de varones Y se protagonistas, víctimas fatales. Esto se incrementó en los últimos 3 meses al 85, quedando un 15% de las víctimas fatales mujeres. Y las edades también hablan porque hay muchos jóvenes y adultos de 35 a 44 años con la mayor proporción en el fallecimiento en siniestros en rutas y calles. Y las motos superaron al auto como el vehículo que más fallecimientos provocaron o implicaron o involucraron, tanto en calles como en rutas de pueblos, de ciudades y de zonas rurales de la provincia. Superó a los automovilistas, en este caso. Los siniestros fatales cuando estuvieron involucrados motovehículos. Sí, motociclistas son casi 35 de cada 100 personas que fallecieron, y automovilistas, personas que iban a bordo, al mando o acompañando en automóviles, casi 3 de cada 10 víctimas letales. No queremos de ningún modo establecer responsabilidades o mencionar a alguien puntualmente como responsables, ¿no? Pero cuando uno habla de estos datos estadísticos también, cuando uno por ahí conversa con personas que realmente están especializados en esta materia, nos dicen que en la mayoría, no en todos los casos, pero en la mayoría hay una gran proporción de este tipo de siniestros que pueden prevenirse, porque la mayoría se da por situaciones de imprudencia o por situaciones de exceso de velocidad o por situaciones que son pura y exclusivamente negligentes y que pudieron haberse evitado si había algo más de concentración y de responsabilidad por parte de los conductores y las conductoras al volante. Digo, es también para poner el foco ahí porque muchas de estas muertes ocurridas en la provincia de Entre Ríos pudieron evitarse. Sí. Y esto es fundamental. Hay factores que se explican individualmente, la precaución y la responsabilidad que hay que asumir yendo al manubrio de una moto o al volante de un auto. Sobrepasos indebidos, exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de alcohol son factores muy relevantes que explican muchas de estas muertes. Y también hay factores públicos, comunes, estatales, que con políticas públicas, tanto de obra pública como la mejora de rutas, como políticas fuertes de educación vial, también podrían, ojalá, esperemos, avanzar hacia una reducción de estas cifras en la provincia. Es lo que necesitamos realmente. Gracias, Ramiro, por traernos toda esta información. Vamos a hablar de OSER, la obra social de la provincia de Entre Ríos, y vamos a hablar de la Federación Médica.